Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que estoy seguro les interesa muchísimo a todos ustedes, especialmente a los fans de Love is in the Air. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró en la pantalla y, aparentemente, también en la vida real. Prepárense porque hoy vamos a analizar la impactante entrevista en la que Kerem Bürsin, nada más y nada menos, confirma sus sentimientos por Hande. Sí, amigos, así como lo escuchan. Después de meses, incluso años de especulaciones, de miradas cómplices, de rumores y de pistas sutiles, parece que finalmente tenemos la confirmación que todos estábamos esperando. Y no puedo esperar a desglosarla con ustedes. Vamos a analizar cada detalle de esta entrevista, cada palabra, cada gesto, para entender qué es lo que realmente Kerem Bürsin quiso decir. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y si les gusta el contenido de este canal, que se suscriban. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde analizamos a fondo todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, las celebridades y, por supuesto, los temas más candentes del momento. Así que suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Y ahora sí, arranquemos con este vídeo. Para entender el contexto de esta entrevista, es importante recordar todo lo que ha sucedido desde que Love is in the Air terminó. Recordemos que en la serie, la química entre Kerem y Hande era simplemente explosiva. Eran Serkan Bolat y Eda Yildiz, una pareja que nos robó el corazón y que, inevitablemente, llevó a muchos a preguntarse si esa conexión tan intensa que veíamos en la pantalla se trasladaba a la vida real. Y como saben, los medios y los fans no tardaron en empezar a especular, a analizar cada foto, cada vídeo, buscando señales que confirmaran la relación. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Serkan y Eda, llena de altibajos, malentendidos y, sobre todo, de una profunda conexión, resonó en los corazones de millones de espectadores. La química palpable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue uno de los mayores atractivos de la serie. Su habilidad para transmitir emociones, desde la ternura hasta la pasión, cautivó al público y los hizo soñar con un amor como el de Serkan y Eda. A medida que la serie avanzaba, la curiosidad sobre la relación entre los actores fuera de la pantalla crecía exponencialmente. Los fans, fascinados por la intensidad de su conexión en la serie, comenzaron a analizar cada detalle, sus interacciones en entrevistas, sus fotos en redes sociales, sus apariciones públicas juntos. Cada gesto, cada mirada, cada comentario se convertía en material de análisis y especulación. Al principio, tanto Kerem como Hande se mantuvieron bastante discretos, evitando hacer declaraciones que confirmaran o negaran nada. Preferían centrarse en su trabajo y mantener su vida personal alejada de la atención mediática. Sin embargo, la insistencia de los medios y la creciente expectación de los fans hicieron inevitable que surgieran pistas y rumores que alimentaran la curiosidad. Poco a poco, las pistas comenzaron a aparecer. Fotos juntos en eventos, viajes a lugares exóticos, mensajes sutiles en redes sociales, todos estos pequeños detalles alimentaron la esperanza de los fans y la curiosidad de los medios. Se les vio disfrutando de cenas románticas, compartiendo momentos de ocio y, en ocasiones, intercambiando mensajes en redes sociales que sugerían una conexión especial. Estos momentos, aunque a menudo ambiguos, generaron un gran revuelo y mantuvieron a los seguidores de la serie en vilo. Hubo momentos de gran expectativa, rumores de citas, incluso fotos filtradas que, aunque no siempre fueron claras, sí generaron un gran revuelo. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, publicaban artículos y reportajes sobre la supuesta relación, analizando cada detalle de sus apariciones públicas y especulando sobre el futuro de su romance. Los fans, por su parte, se unieron a la conversación en redes sociales, compartiendo sus opiniones, analizando fotos y vídeos, y creando teorías sobre la posible relación. La expectación alcanzó su punto álgido con la emisión del último episodio de Love is in the Air. El final de la serie, aunque satisfactorio para muchos, dejó un vacío en el corazón de los fans. La necesidad de seguir conectados con sus ídolos y de saber qué pasaba con su relación fuera de la pantalla impulsó aún más la búsqueda de información y la especulación. Ahora, volviendo a la entrevista en cuestión, debemos decir que no se trata de una entrevista cualquiera. Esta es una conversación donde Kerem Bürsin, con la madurez y la
Honestidad que lo caracteriza, decide abrir su corazón y hablar sobre Ande. Y créanme, las palabras que elige son muy significativas. La elección de la entrevista en sí misma es importante. Kerem Bürsin, conocido por su profesionalismo y su habilidad para comunicar, decidió hablar abiertamente sobre su relación con Ande, aunque con cierta cautela. Esta decisión demuestra su respeto por el público y su deseo de compartir, aunque de forma limitada, su experiencia personal. En la entrevista, el entrevistador le hace una pregunta directa sobre Ande. No la evita, no la esquiva, y esta es ya una primera señal importante. Kerem, con una sonrisa, parece estar a gusto con el tema, algo que ya indica una relación más que cordial. La manera en que el entrevistador aborda la pregunta también es clave. En lugar de lanzar una pregunta sensacionalista, el entrevistador crea un ambiente de respeto y comprensión, lo que permite a Kerem sentirse cómodo al responder. Lo primero que hace Kerem es destacar la gran admiración y el respeto que siente por Ande como persona y como profesional. Dice palabras como talentosa, dedicada y apasionada al hablar de ella, lo que deja claro que la respeta y valora su trabajo. Menciona su compromiso con su carrera, su ética de trabajo y su capacidad para enfrentar desafíos. Esto es importante porque demuestra que su relación va más allá de lo personal, se basa en una admiración mutua. Destacar las cualidades profesionales de Ande también es una forma de reconocer su independencia y su éxito. Pero lo realmente emocionante viene después. El entrevistador, con una astucia evidente, le pregunta directamente si siente algo más por Ande. Y aquí es donde la entrevista se vuelve realmente impactante. La respuesta de Kerem no es un simple sí o no. Él se toma su tiempo, reflexiona, y luego, con una mirada que denota honestidad y sinceridad, dice algo que para muchos es una confirmación implícita de sus sentimientos. La pausa antes de responder a la pregunta es crucial. Kerem se toma unos segundos para reflexionar, lo que demuestra que la pregunta es importante para él y que se toma en serio lo que va a decir. Esta pausa crea expectación y hace que sus palabras tengan aún más peso. Lo que dice Kerem exactamente no es tan importante como la forma en que lo dice. Él habla de la conexión que existe entre ellos, de la química que comparten y de cómo se han convertido en personas importantes en la vida del otro. Utiliza palabras como cariño, apoyo y confianza. No revela detalles íntimos, pero deja claro que hay un vínculo especial. La elección de palabras es intencionada. Conexión y química son términos que sugieren una atracción y una afinidad, mientras que cariño, apoyo y confianza hablan de una relación más profunda, basada en el afecto y el respeto mutuo. Y es precisamente esa sutileza, ese no decir todo abiertamente, lo que hace que sus palabras sean aún más poderosas. Además, en la entrevista, Kerem también habla de la importancia de mantener la privacidad en su vida personal. No quiere entrar en detalles sobre su relación, y esto es totalmente comprensible. Las celebridades tienen derecho a su intimidad y no están obligadas a compartir cada aspecto de su vida con el público. Esta postura demuestra su madurez y su respeto por su propia vida privada. Él es consciente de la presión mediática y de la necesidad de proteger su relación de la excesiva exposición. Sin embargo, a pesar de esta postura de privacidad, la forma en que habla de Ande revela mucho. Demuestra que, aunque no quiera hablar abiertamente de su relación, no tiene miedo de reconocer la importancia que Ande tiene en su vida. El hecho de que Kerem hable de la privacidad también es un mensaje para los fans y para los medios. Les recuerda que, aunque les guste seguir de cerca la vida de las celebridades, deben respetar sus límites y su derecho a la intimidad. Y por supuesto, no podemos olvidar el lenguaje corporal de Kerem durante la entrevista. Sus gestos, sus miradas, su tono de voz, todo transmite una emoción palpable. Se le ve tranquilo, relajado, pero también con una sonrisa que delata cierta emoción. No es un actor que simplemente está interpretando un papel, se le nota genuino. El lenguaje corporal es un elemento clave para entender la sinceridad de Kerem. Sus gestos y expresiones faciales complementan sus palabras y revelan sus verdaderos sentimientos. Se le ve feliz, y eso, amigos, es lo más importante. La sonrisa de Kerem es un indicador clave. Una sonrisa genuina, que llega a sus ojos, sugiere alegría y satisfacción. Sus ojos brillan, reflejando su estado emocional. La forma en que se mueve, la manera en que se sienta y gesticula, también revela su estado de ánimo. En general, su lenguaje corporal sugiere que se siente a gusto y cómodo al hablar de Ande.
¿Y qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué significa esta entrevista para los fans de Love is in the Air? Pues bien, creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Kerem Bürsin ha confirmado sus sentimientos por Hande. No lo ha hecho explícitamente, pero la forma en que ha hablado de ella, sus palabras y su lenguaje corporal, dejan muy poco lugar a dudas. Ha reconocido que hay una conexión especial, una química innegable, y que Hande es una persona importante en su vida. Esta entrevista es un regalo para los fans. Es la confirmación de algo que muchos esperaban, y es una prueba de que el amor, a veces, puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Es un testimonio de la conexión especial que tienen, una conexión que se forjó en el set de grabación, pero que ha trascendido el trabajo y la ficción. Es la validación de las esperanzas y expectativas de los fans, que han estado siguiendo su relación con entusiasmo. Por supuesto, cada uno es libre de interpretar la entrevista a su manera. Algunos quizás piensen que no es una confirmación definitiva, y están en su derecho. Pero para mí, y para muchos otros, es una prueba clara de que entre Kerem y Hande hay algo muy especial. Y eso es motivo de alegría y celebración. La ambigüedad en este caso es intencional y forma parte de su estrategia para proteger su intimidad. Además, creo que esta entrevista nos enseña una valiosa lección: el amor no siempre necesita ser proclamado a los cuatro vientos. A veces basta con pequeños gestos, con miradas cómplices, con palabras sutiles, para demostrar lo que se siente. La discreción puede ser tan poderosa como la declaración abierta. Y en este caso, Kerem Bürsin ha sabido utilizar estas herramientas a la perfección. La lección es clara: la autenticidad y la sinceridad son más importantes que las declaraciones grandilocuentes. La forma en que Kerem expresa sus sentimientos es más valiosa que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Y sobre todo, la entrevista nos recuerda que las relaciones sentimentales son privadas. Aunque nos encante seguir de cerca la vida de nuestros ídolos, debemos respetar su derecho a la intimidad. La forma en que Kerem ha manejado la entrevista es una lección de cómo mantener el equilibrio entre la exposición pública y la protección de su vida personal. Esta lección es especialmente importante en la era de las redes sociales, donde la privacidad es cada vez más vulnerable. La forma en que Kerem y Hande han manejado su relación es un ejemplo de cómo se puede vivir el amor de forma discreta y proteger la intimidad. Ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de la entrevista, y que hayan disfrutado de la conversación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Creen que Kerem Bürsin ha confirmado sus sentimientos por Hande? ¿Qué les parece la relación entre ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No duden en compartir sus pensamientos, sus teorías, y todo lo que se les ocurra. Estoy deseando leerlos. La interacción con los fans es una parte fundamental del canal. Sus comentarios y opiniones son valiosos y ayudan a enriquecer el contenido. La discusión en los comentarios es una forma de construir comunidad y de compartir el entusiasmo por las series turcas. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo futuro y podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos analizando los temas más candentes y emocionantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Chao.